La secretaria que resolvió un problema de $1.000.000. La ciudad dormía. Las luces lejanas de los rascacielos centelleaban como estrellas artificiales en el horizonte, mientras el silencio se cernía sobre las calles desiertas. Pero en un único punto de aquella inmensa jungla de hormigón, las ventanas del ático aún brillaban con luz. Era el hogar de Ethan Kross, un nombre que hacía temblar a inversores y rivales al unísono. El director ejecutivo de tecnologías Titan Corp, una empresa valorada en miles de millones, estaba despierto, solo, rodeado de pantallas que proyectaban reflejos fríos sobre su rostro cansado. Eran poco más de las 2 de la mañana. Para la mayoría de los mortales, este sería un momento de descanso, pero para él era tiempo de guerra. La mente de Ethan corría a 1000, aplastada por el peso de un fracaso que le había costado no solo dinero, sino también su reputación. El proyecto Atlas, valorado en más de $200 millones, estaba paralizado. Un sistema revolucionario que prometía cambiar la forma en que las empresas tecnológicas se conectaban con el mundo se había colapsado inexplicablemente. Se había recurrido a consultores internacionales. Se habían contratado equipos de élite con precios exorbitantes. Nada funcionaba. Cada línea de código era un laberinto, cada intento de solución, un callejón sin salida. Y como un animal enjaulado, Ethan luchaba contra los muros invisibles del fracaso. Su mirada dura reflejaba frustración y sus dedos inquietos tamborileaban sobre la mesa de mármol negro. El hombre que solía resolver problemas en segundos, ahora se enfrentaba a su propia impotencia. Se puso de pie, con los músculos entumecidos por el estrés. El silencio del ático lo envolvió como una manta pesada. Caminó hacia la cocina con la mente pidiendo a gritos otra taza de café. Necesitaba mantenerse despierto. Necesitaba encontrar el defecto que todos habían pasado por alto. Eso era lo que lo definía. Su obsesión por no aceptar límites. Pero entonces un sonido cortó el aire. Un clic rítmico, constante, casi hipnótico. Ethan se quedó paralizado. No era el refrigerador ni el sistema de ventilación. Estaba escribiendo. Alguien estaba escribiendo. Su corazón se aceleró, no de miedo, sino de alarma. No debería haber nadie allí a esa hora. Todo el personal había salido temprano, incluso los guardias de seguridad. Caminó hacia el pasillo, con pasos lentos y firmes, como un depredador que acecha a una presa invisible. Sonido se hacía más claro a medida que avanzaba. Teclas pulsadas a una velocidad frenética, casi ansiosa. Empujó la puerta de la oficina. Y allí estaba ella, Lily Brooks, la joven empleada doméstica contratada hacía menos de 2 semanas, encargada de limpiar el ático. Rubia, delicada, casi etérea en su discreta presencia. Durante esos días, Ethan apenas había notado su existencia. Aparecía como un fantasma, limpiando, organizando y luego desapareciendo. Ni una palabra más allá de lo trivial, ni un detalle más allá de una mirada rápida y tímida cuando se cruzaron. Pero ahora, ante sus ojos, Lily no era una sombra, era fuego. Sentada frente a su computadora, tecleaba, con la mirada fija en la pantalla y los labios entreabiertos en concentración, como si se batiera en duelo con algo invisible. ¿Qué haces? La voz de Ethan rompió el silencio, aguda, profunda y llena de autoridad. Lily dio un salto, casi saltando de la silla. Sus dedos se apartaron del teclado, como si la hubieran pillado, con las manos en la masa cometiendo un delito. El pánico en sus ojos verdes la delató. Lo siento mucho, balbuceó retrocediendo. No debí... es que... Pero la explicación murió en sus labios temblorosos. Ethan avanzó, cada paso pesado como una sentencia. No toleraba intrusiones, y menos aún secretos. No deberías tocar eso, gruñó, inclinándose sobre la mesa.
Pero mientras sus ojos recorrían la pantalla, algo imposible ocurrió. La irritación dio paso a la incredulidad. Las líneas de código que habían atormentado a su equipo durante semanas estaban ahí, corregidas, reescritas con una precisión que ninguno de sus ingenieros, por muy experimentados que fueran, había logrado. El error multimillonario, que ardía como una herida abierta, fue corregido. En segundos. Ethan se apoyó en la mesa parpadeando como si la visión pudiera engañarlo. No, todo estaba allí, limpio, elegante, impecable. ¿Cómo? ¿Supiste lo que estabas viendo? Se le escapó la pregunta antes de que pudiera detenerla. Lily bajó la cabeza. Su voz era apenas un susurro. Estudié informática. Un tiempo, en el MIT, pero tuve que dejarlo. Mi madre enfermó. Perdí nuestra casa. Acepté cualquier trabajo que se me presentara. No había orgullo en su confesión, solo una frialdad resignada, como quien habla de cicatrices que ya no queman, pero que aún marcan la piel. Ethan la observó en silencio. Por primera vez, la miró de verdad. No era solo una criada, era un enigma, un talento oculto bajo capas de polvo y uniformes baratos. Una mente que veía más allá de lo obvio, capaz de desmantelar en minutos un rompecabezas que hombres aclamados no habían resuelto en meses. Respiró hondo y dio un paso atrás. El aire entre ellos parecía vibrar, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Acabas de salvar un proyecto multimillonario», dijo finalmente, en voz más baja pero firme. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Lo guardé?» Ethan asintió, lentamente, incrédulo. La habitación volvió a quedar en minsto silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora era un silencio tenso, lleno de posibilidades. Lily tragó saliva. «No quería pasarme de la raya. Si lo prefieres, me voy». No respondió de inmediato. Simplemente la miró fijamente, como si cada detalle de ella fuera un misterio por descifrar. Por un instante, Ethan Cross, el hombre que jamás se dejaba sorprender, se sintió vulnerable. Y en ese momento nació la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quién era realmente Lily Brooks? A la mañana siguiente, la ciudad amaneció con un ritmo frenético. El sonido de bocinas, pasos apresurados e interminables llamadas telefónicas llegó a las ventanas de Titan Core, el gigante de vidrio y acero que era el corazón del imperio de Ethan Cross. Dentro, sin embargo, el director ejecutivo guardaba silencio, estudiando informes con la mente en otra parte. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Lily, sentada frente a su ordenador, resolviendo en minutos lo que decenas de profesionales no habían logrado en semanas. Había algo desconcertante en la escena. La lógica le decía que debía ignorarla, o como mucho contratar a un ingeniero competente. Pero algo dentro de él le gritaba que no podía permitir que esa chica volviera a ser solo una sombra en el tejado. Llamó a su asistente personal, Clara, le dio una sola orden: «Quiero todo sobre Lily Brooks, hoy». Horas después, los informes estaban en su escritorio, y lo que encontró fue tan obvio como intrigante. Ni títulos completos, ni certificaciones brillantes, solo trabajos temporales: camarera, dependienta, recepcionista, limpiadora, un historial que no llamaría la atención. Pero había un detalle oculto entre los papeles: matriculación en el MIT, estudiando informática, entre el 10% mejor de su clase. Y luego, nada. Abandono. Ninguna justificación oficial. Ethan cruzó sus brazos con sus ojos fijos en esa línea. El genio escondido bajo el polvo de la vida cotidiana. ¿Cuántos talentos desperdició el mundo porque las circunstancias truncaron los sueños? Él, acostumbrado a comprar las mentes más brillantes del mercado, había encontrado uno invaluable en su propia casa. Esa noche la encontró de nuevo. Lily limpiaba la escalera de mármol con un paño húmedo, con movimientos rápidos y precisos, como si cada detalle importara.
Ethan se acercó lentamente, observándola. Había algo casi ritualista en su forma de trabajar, como si hasta el polvo mereciera respeto. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó con voz tranquila, casi casual. Lily se sobresaltó y lo miró. ¿Limpiar? Unos años. De vez en cuando. Sonrió levemente con torpeza. Y antes de eso, insistió. Ella dudó. Escuela. La palabra salió cargada de recuerdos. Ethan no necesitó preguntar para saber que había una herida allí. ¿Qué pasó?, insistió, pero sin dureza. Lily suspiró, apoyándose en el cubo. La vida. Mi padre hizo malas inversiones. Lo perdimos todo. Mi madre enfermó. Las facturas se acumularon. Dejé el MIT para trabajar. Había peso en su voz, pero también firmeza. No contaba su historia como víctima, sino como superviviente. Ethan guardó silencio, observándola. Podía leer a la gente. Era esta habilidad la que lo había hecho imbatible en los negocios. Podía distinguir cuándo alguien mentía, cuándo exageraba. Pero con Lily, nada. Solo la cruda verdad. No eres solo una sirvienta, dijo, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Sus ojos se levantaron sobresaltados, como si no estuviera acostumbrada a ser vista. No, susurró, pero eso es todo lo que soy ahora. El silencio entre ellos se prolongó, y fue en ese momento que Ethan tomó una decisión. No permitiría que su talento volviera a desaparecer. En los días siguientes, Ethan empezó a hacer pruebas. A veces, dejaba a propósito un problema técnico abierto en una de sus computadoras, esperando a ver si Lily se atrevía a tocarlo. Otras veces, aparecía inesperadamente en la oficina y la encontraba de nuevo frente a la pantalla, con sus ágiles dedos, corrigiendo líneas que parecían rotas. Y cada vez demostraba ser más brillante. Era casi imposible conciliar la imagen de la joven con un uniforme sencillo, limpiando ventanas, con la del programador de mente rápida que veía patrones invisibles para los demás. Esta dualidad lo intrigaba cada día más. Una noche, Ethan la encontró en la cocina, removiendo distraídamente una taza de té. Su cabello rubio caía en ondas despeinadas sobre sus hombros y había algo vulnerable en su forma de evitar su mirada. Se acercó, cruzándose de brazos. «¿Por qué nunca volviste a la tecnología?», preguntó. Lily se mordió el labio inferior antes de responder. «Porque nadie contrata a alguien sin título, porque nadie le cree a alguien sin contactos, porque para el mundo solo soy una criada». Ethan sintió una punzada en el pecho, una extraña sensación de ira y respeto a la vez. Ira por el desperdicio, respeto por la fuerza que ella portaba. Esa noche tomó otra decisión. No se quedaría mirando. La llevaría al centro del tablero. En la oficina de Titan Core, durante una reunión con los directores, Ethan sorprendió a todos. «Quiero un nuevo miembro para el proyecto Atlas», anunció con voz firme. Lily Brooks. La sala estalló en murmullos. Un ingeniero levantó una ceja casi riendo. «Señor, con el debido respeto, ella es una criada». La mirada de Ethan era como una cuchilla. «Es más que eso, mucho más, y no repito órdenes». El silencio cayó como una piedra. Ninguno se atrevió a preguntar de nuevo. Lily, al ser informada, casi perdió el aliento. «¿Yo? Pero no puedo. No tengo». «Tienes lo que se necesita», interrumpió Ethan con la mirada fija en ella. «Ya veremos qué pasa». Era la primera vez que alguien creía en ella desde que el mundo se derrumbó. Y ese simple acto despertó en Lily algo que llevaba enterrado mucho tiempo: la esperanza. Poco a poco, su relación cambió. Las noches, antes solitarias, de Ethan ahora se llenaban de largas horas juntos, analizando sistemas, probando posibilidades, intercambiando ideas. Con cada encuentro, su respeto crecía, pero tras las pantallas iluminadas había algo más. Cada vez que sus miradas se cruzaban, emergía algo no dicho, una tensión invisible, casi palpable, que ninguno de los dos se atrevía a confesar.
Para Lily era impensable. Él era un director ejecutivo multimillonario, dueño de imperios, mientras que ella era solo una superviviente con las manos marcadas por el trabajo. Para Ethan era un nuevo desafío. Por primera vez, alguien lo hacía sentir vulnerable, no por el poder que ejercía, sino por la humanidad que revelaba en él. Una mañana temprano, al final de una larga sesión de trabajo, Lily cerró su portátil y suspiró, agotada. Ethan la observó, notando cómo apoyaba la cabeza en la mano, con los ojos entornados. Por un instante se olvidó de números, plazos y miles de millones. Simplemente la vio, y en ese breve instante se dio cuenta de que toda su vida, calculada y controlada, estaba empezando a cambiar. Pero el asintió sin saber. Destino no permite que cambios tan profundos ocurran sin resistencia. Los rumores comenzaron a circular por los pasillos de la empresa. Los empleados murmuraban sobre el misterioso empleado que ahora participaba en reuniones estratégicas. Algunos hablaban de favoritismo, otros de escándalo. Y, entre las miradas críticas y envidiosas, Lily empezó a sentir el peso de estar en un mundo que no la aceptaba. Ethan, por su parte, sabía que estaba a punto de enfrentarse a un conflicto mayor que cualquier negociación, porque entre la brillantez y la fragilidad de Lily había encontrado algo que no sabía que buscaba: conexión. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Lily? ¿Aceptarías el reto y te enfrentarías al juicio de todos? ¿O te refugiarías en las sombras para no llamar la atención? Comenta abajo, dale me gusta y suscríbete al canal, porque lo que sucederá en la segunda parte te dejará sin aliento. Los días siguientes transformaron la rutina de Lily en un torbellino. De empleada invisible, se convirtió en una presencia constante en las reuniones de Titan Core. Al principio permanecía en silencio, con la mirada baja, simplemente tomando notas. Pero poco a poco, su voz empezó a emerger. Primero, una tímida observación. Luego, una sugerencia audaz. Hasta que, sin darse cuenta, estaba discutiendo soluciones con ingenieros veteranos que nadie había considerado. Cada vez que hablaba, las salas se quedaban en silencio. No por respeto inmediato, sino y por incredulidad. ¿Cómo podía una joven sin diploma ni títulos ofrecer ideas tan agudas? Algunos aceptaban su genio, otros, envenenados por la arrogancia, susurraban en los pasillos: «Esto no durará. Favoritismo barato. Apuesto a que hay algo entre ella y el jefe». Lily fingió no oír, pero cada palabra era como una aguja en su piel. Aún así, se mantuvo firme. Había algo más importante en juego: la oportunidad de recuperar quién era, o mejor dicho, a quién se había visto obligada a abandonar. Mientras tanto, Ethan observaba todo con atención. No era ciego a las críticas. Al contrario, estaba acostumbrado a ver incluso lo que acechaba en las sombras. Pero lo que veía en Lily era innegable. Su brillante mente, su capacidad para conectar puntos invisibles. No era suerte, no era casualidad, era puro talento. Un viernes por la noche, cuando el edificio estaba casi vacío, estaban solos en la sala de proyectos. La luz azul de las pantallas iluminaba su rostro, fruncido por la concentración. Ethan la observaba desde lejos, luchando contra un impulso creciente. Era un hombre acostumbrado a mantener la distancia, a controlar sus emociones. Pero frente a Lily se sentía expuesto. «Sabes que estás cambiando todo, ¿verdad?», dijo, rompiendo el silencio. Ella levantó la mirada sorprendida. «¿Yo? No, solo intento ayudar». Ethan sonrió. «No te equivoques. Ya no eres solo alguien que se esfuerza. Eres la razón por la que seguimos adelante». Lily apartó la mirada, con el rostro ligeramente sonrojado. Había una barrera invisible entre ellas, construida por las diferencias sociales, por el peso de mundos tan distantes. Pero esa barrera empezaba a resquebrajarse. La semana siguiente surgió un nuevo problema. Uno de los directores, Marcus Hale,
veterano de la compañía y rival silencioso de Ethan, empezó a difundir rumores. En una reunión, insinuó con veneno: «Es curioso cómo nuestros proyectos millonarios ahora dependen de la criada personal del CEO». El aire en la habitación se volvió denso. Lily sintió las miradas quemándole la piel. Ethan, sin embargo, no parpadeó. «Es curioso cómo aquí nadie logró resolver en semanas lo que ella resolvió en minutos», respondió con frialdad. Marcus guardó silencio, pero la llama de la hostilidad seguía ardiendo. Ese mismo día, Lily salió tarde de la oficina. La noche era fría y la lluvia empezaba a caer suavemente. Al bajar las escaleras de Titan Core, oyó pasos detrás de ella. Era Marcus. «¿Crees que perteneces aquí?», dijo con voz cargada de desprecio. «No eres más que una distracción, y cuando Ethan se canse, te descartarán como a todos los demás». Lily se quedó paralizada. Cada palabra suya era un golpe a las cicatrices ya abiertas del pasado. Pero antes de que pudiera responder, apareció Ethan. No sabía si la había seguido a propósito o si el destino había intervenido. Pero él estaba allí, y ya había oído suficiente. «Ten cuidado con lo que dices, Marcus», dijo en voz baja y amenazante, «porque si te metes con ella, te metes conmigo». La sorpresa en los ojos de Marcus fue inmediata. Intentó reír, pero el sonido fue hueco. Se giró y desapareció en la oscuridad de la calle. Lily, aturdida, no sabía si agradecerle o alejarse. «No tenías por qué hacer eso», dijo casi en un susurro. «Lo necesitaba», respondió Ethan. «No dejaré que te traten como algo desechable». Su mirada ardía, y por primera vez Lily percibió algo más allá del respeto profesional. Había intensidad, había deseo. Pasaron las semanas, y con ellas la tensión aumentó. Lily empezó a recibir mensajes anónimos en su celular, frases cortas e inquietantes: «Vuelve a tu lugar. No perteneces a este mundo. Él te destruirá». Al principio intentó ignorarlo, pero cuando encontró un sobre en la puerta, lleno de recortes de periódicos sobre quiebras, enfermedades y tragedias, se le encogió el corazón. No eran solo celos ni chismes, era una amenaza. Consideró rendirse, consideró regresar a las sombras, reanudar su vida de invisibilidad. Pero entonces recordó la sensación de encontrarse frente a un código roto y corregirlo, la adrenalina de demostrar que aún podía hacerlo. Y, sobre todo, recordó la mirada de Ethan, la confianza que depositó en ella. Una noche, al amanecer, Lily entró en la oficina de Ethan para entregar informes. Él estaba allí, encorvado sobre su escritorio, con los ojos rojos de cansancio. Al verla, se enderezó. «Deberías estar durmiendo», dijo. «Tú también», replicó ella en un raro acto de audacia. Ethan se rió, cansado, pero genuino. «Tocar». Ella dudó, pero luego se acercó. «Ethan, no sé si puedo con esta presión. La gente me habla, me juzga, me persigue. Quizás sea mejor si paro». Se levantó de repente, acercándose hasta que ella pudo sentir la fuerza de su presencia. «No», dijo con firmeza. «Quieren destrozarte porque saben que eres diferente. Pero yo te entiendo, y no dejaré que lo vuelvan a enterrar». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Por un instante, el mundo pareció desaparecer. No había compañía ni rumores, solo ellos dos. Ethan levantó la mano, como para tocarle la cara, pero se detuvo en el último segundo. El aire entre ellos estaba cargado, eléctrico. «No tienes idea de cuánto has cambiado mi vida, Lily». Se estremeció. No se atrevió a responder. Simplemente se dio la vuelta antes de que sus emociones se desbordaran. Pero en el fondo, sabía que se había pasado de la raya. Mientras tanto, Marcus no se rendía. Sus planes para derrocar a Ethan apenas comenzaban. Y Lily, sin saberlo, era ahora la pieza central de una disputa de poder mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. El proyecto Atlas avanzaba,
pero cada paso parecía estar plagado de peligros ocultos, y tras cada amenaza se escondía una promesa, que en el momento oportuno algo o alguien intentaría separarlos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Podrá este improbable romance sobrevivir a los celos, los rumores y las amenazas que acechan en las sombras? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el próximo capítulo la historia dará un giro aún más intenso y no querrás perdértelo. Los engranajes de Titan Core giraban a un ritmo frenético. El proyecto Atlas, revitalizado por las ideas de Lily, avanzaba como nunca. Los inversores volvían a sonreír y la prensa comenzaba a especular sobre una revolución tecnológica sin precedentes. Para todos, parecía una victoria inevitable, pero para Ethan, la calma era solo la cara engañosa de una tormenta. Conocía el peso del poder. Sabía que cada paso adelante despertaba enemigos ocultos en las sombras, y esta vez no solo estaban en juego su fortuna ni su reputación. Era Lily. La conspiración de Marcus Hale, el director que tanto detestaba la presencia de Lily, no se limitó a usar palabras venenosas. Entre bastidores, comenzó a alimentar rumores aún más peligrosos. Envió correos electrónicos anónimos a los miembros de la junta directiva, insinuando que la relación de Ethan con Lily era inapropiada y un riesgo para la imagen de la empresa. Pero no se quedó ahí. Obtuvo acceso a las cámaras internas y comenzó a recopilar fragmentos de imágenes. Ethan y Lily, uno al lado del otro, en reuniones nocturnas, intercambiando miradas demasiado largas para ser puramente profesionales, pasando horas solos en habitaciones oscuras iluminadas por pantallas. Estaba tendiéndole una trampa. Quería convertir a Lily en una debilidad, un escándalo listo para destruir a Ethan desde dentro. La presión sobre Lily. Mientras, un tanto, Lily sentía el peso de la sentencia. Los pasillos de Titan Core ya no eran solo fríos, sino hostiles. Los empleados apartaban la mirada o susurraban a su paso. Algunos la trataban con cruel indiferencia, otros con sarcasmo disfrazado de amabilidad. Una tarde, al entrar al baño de mujeres, encontró unas frases garabateadas en el espejo con lápiz labial rojo. Una señora de la limpieza no debería estar aquí. Me acosté con el jefe para conseguir un trabajo. La conmoción la paralizó. Por un instante, el coraje que había estado cultivando pareció flaquear. Las lágrimas le escocieron en los ojos, pero se las tragó, limpiando lo escrito con las manos hasta que no quedó nada. Esa noche, cuando Ethan notó su mirada distante, insistió. ¿Qué pasó? Lily meneó la cabeza. Nada, solo cansancio. Él no le creyó, pero no la presionó. Sabía que ella llevaba cargas que no compartiría con nadie. La invitación inesperada. Unos días después, Ethan decidió actuar. Invitó a Lily a acompañarlo a una cena de negocios. «Necesito que estés ahí», dijo con voz firme. «No solo como observador, sino como parte del equipo». Ella dudó. «¿Estás seguro? No lo aceptarán. Tendrán que aceptarlo», espetó. «Has demostrado más que todos ellos juntos». La cena tuvo lugar en un lujoso restaurante lleno de empresarios de alto perfil. Lily entró con un vestido sencillo, prestado por un colega de la agencia, pero aún así destilaba una elegancia inconmensurable. El silencio que reinó cuando se sentó junto a Ethan fue ensordecedor. Al principio, las miradas eran despectivas, pero cuando le pidieron que comentara sobre una solución técnica, su explicación dejó en silencio incluso a los más arrogantes. Durante unos minutos, Lily no fue vista como una sirvienta ni como una distracción. Fue vista como lo que realmente era, brillante. Ethan la miró con una mezcla de orgullo y algo más profundo, algo que intentaba reprimir, pero que crecía a cada momento. Las sombras se mueven. Marcus, sin embargo, también estaba presente.
Y mientras Lily brillaba, sus ojos se oscurecieron. Ya no buscaba simplemente derribarla, quería destruirla. A la mañana siguiente, un artículo anónimo comenzó a circular en foros y blogs empresariales, Titan Core y el escándalo del empleado favorito del CEO. El texto insinuaba que Lily había conseguido su lugar en la empresa a través de medios ilícitos, sugiriendo que utilizó su cercanía con Ethan para obtener ventajas. La repercusión fue inmediata. Las llamadas telefónicas comenzaron a inundar la recepción de la empresa. Los periodistas acamparon frente al edificio. Cuando Lily vio el artículo, su mundo pareció derrumbarse. Sabía que esto pasaría, murmuró con manos temblorosas. Nunca me aceptarán. Ethan le sujetó el brazo con fuerza. Mírame, no has hecho nada malo. Pueden decir lo que quieran, pero no te borrarán. Pero en el fondo, él lo sabía. Necesitaba actuar rápido antes de que los rumores se convirtieran en evidencia. La amenaza directa. Una noche lluviosa, Lily caminaba a casa cuando se dio cuenta de que la seguían. El sonido de pasos detrás de ella resonó en la calle mojada. Aceleró el paso, con el corazón acelerado, hasta que una voz resonó. «Debías haberte quedado en tu lugar». Se giró y vio a dos hombres desconocidos con miradas duras y malas intenciones. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos la agarró del brazo. ¿Qué quieres?», balbuceó con la voz quebrada. «Una advertencia», dijo el otro empujándola contra la pared. «Si sigues cerca de Cross, te arrepentirás». El miedo la invadió, pero en ese mismo instante unos faros iluminaron la calle. Un coche negro frenó bruscamente y Ethan salió de un salto. Su presencia llenó el espacio como un muro. «Déjala ir. Ahora». Los hombres retrocedieron al reconocer al director ejecutivo, pero dejaron una última advertencia antes de desaparecer en la oscuridad. «Esto es solo el comienzo». Lily temblaba. Ethan la abrazó, sin importarle quién pudiera verla. «Ya estás a salvo», dijo en voz baja, pero cargada de furia. «Te juro que no volverán a tocarte». El vínculo inevitable. Desde ese día, Ethan no dejó que Lily caminara sola. Envió guardias de seguridad, pero a menudo insistía en acompañarla él mismo. El vínculo entre ellos, antes contenido, comenzó a desbordarse en gestos, miradas y silencios cargados. Una mañana temprano, después de trabajar, Lily dormitaba en su escritorio. Ethan la observaba, con sus delicados rasgos relajados por el sueño. Se acercó lentamente y le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Por un instante, su mano permaneció allí, como si tocara algo sagrado. Se despertó suavemente. Sus ojos se encontraron con los de él a pocos centímetros de distancia. El mundo pareció detenerse. El aire se volvió denso, eléctrico. «Ethan», comenzó, pero su voz se quebró. «Lily», respondió en un susurro. «No debería, pero ya no puedo resistirme». Se apartó antes de ir demasiado lejos, pero la verdad ya estaba dicha sin palabras. Algo mucho más grande que los negocios ahora los unía. El plan final de Marcus, al otro lado de la ciudad. Marcus consolidaba su trampa. Tenía en sus manos grabaciones, fotos y documentos manipulados que podrían convertir la historia en un escándalo. Para él, la verdad no importaba. Lo que importaba era el golpe. Y pronto lanzaría la bomba que podría destruir no solo la reputación de Ethan, sino también el frágil renacimiento de Lily. Y ahora preguntó, ¿crees que Ethan y Lily podrán resistir la red de intriga que se cierne sobre ellos? ¿O el poder de las sombras será más fuerte que su amor incipiente? Deja tu comentario abajo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el próximo capítulo viene el clímax de la historia, y él cambiará todo. El día amaneció nublado, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de suceder. Ethan llegó temprano a Titan Core, pero el inquietante silencio del edificio lo puso nervioso.
Al entrar en su oficina, encontró a su asistente, Clara, pálida, sosteniendo una tableta con manos temblorosas. «Señor, necesita ver esto». En la pantalla aparecía el titular que había estallado en todos los periódicos digitales y redes sociales. Escándalo en Titan Core. Un multimillonario CEO favorece a un empleado a cambio de una relación íntima. La foto adjunta mostraba a Lily saliendo de su coche en una noche lluviosa, con el pelo pegado a la cara, visiblemente asustada. El texto acusaba a Ethan de nepotismo, corrupción y abuso de poder. Se revelaron detalles de su vida personal, incluso registros de su anterior matrícula en el MIT, lo que convirtió su historia en munición para la humillación pública. Ethan sintió que se le helaba la sangre. No era solo un ataque contra él, era contra Lily. A queda de Lily llegó a la oficina más tarde esa mañana. Las miradas que antes reflejaban desdén ahora estaban llenas de crueldad. Los empleados murmuraban tan alto que ella los oía. Algunos rieron, otros negaron con la cabeza, como si ella fuera la culpable. Cuando entró en la habitación de Ethan, las lágrimas ya amenazaban con caer. «Yo no pedí esto», dijo con la voz entrecortada. «Nunca quise ser el centro de atención de nada». Ethan se acercó y la sujetó por los hombros. «Lo sé, y lo resolveré». Pero en el fondo sabía que el daño ya estaba hecho. La junta de accionistas exigía respuestas, la prensa insistía, y sobre todo Marcus había logrado lo que quería, convertir a Lily en un blanco. El enfrentamiento con Marcus Ethan llamó a Marcus a su oficina. La reunión fue una guerra silenciosa, marcada por miradas duras y palabras ásperas. «Tienes tus huellas por todas partes», dijo Ethan en voz baja, casi un gruñido. Marcus levantó una ceja, fingiendo inocencia. «La evidencia es evidencia, Ethan. No fui yo quien puso a tu protegido en situaciones comprometedoras, lo hiciste tú mismo». Ethan dio un paso adelante con los ojos brillantes. «Cometiste un error. Creíste que podías atacarme con él, pero no lo entiendes. Tocaste lo único que no puedo perder». Marcus se rió, pero había miedo en sus ojos. «Entonces veremos quién sobrevive a este escándalo o dilema». Las siguientes horas fueron un infierno. Abogados, directores e inversores presionaron a Ethan para que despidiera inmediatamente a Lily y así salvar la reputación de la empresa. «Si insisten en conservarlo, el proyecto Atlas se derrumbará», dijo uno de ellos. «El mercado no perdona ese tipo de titulares». Ethan miró a Lily, que permanecía en silencio en un rincón de la habitación, con el rostro demacrado, como si estuviera a punto de desaparecer. Su corazón se debatía entre dos opciones imposibles: sacrificar el proyecto en el que había invertido años de su vida o sacrificar a la mujer que, en tan solo unas semanas, lo había cambiado todo. Esa noche, solo en su ático, Ethan contemplaba la ciudad a través de los enormes ventanales. La lluvia caía con fuerza, reflejando sus dudas. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. La decisión de Lily. Mientras tanto, Lily no podía dormir. El peso de la culpa la atormentaba. Se sentía la raíz de todo el problema, y en el fondo creía que Ethan no merecía soportar el peso de su presencia. A primera hora de la mañana, escribió una breve carta y la dejó en el escritorio de Ethan. «Gracias por creer en mí, pero no puedo seguir destruyendo lo que has construido. Quizás en otro mundo habría tenido una oportunidad, pero en este, mi lugar no está a tu lado». Junto con la carta, dejó también su placa y desapareció en la oscuridad de la ciudad. A busca desesperada. Cuando Ethan encontró la carta a la mañana siguiente, algo en su interior se quebró. Por primera vez en años, dejó de lado citas, reuniones y plazos. Nada más importaba. Se subió a su coche y fue a buscarla. Deambuló por barrios en los que nunca había estado. Calles estrechas, edificios ruinosos y mercados populares.
Preguntó a vecinos, dependientes de cafeterías y taxistas por ella, pero nadie sabía nada. Cada minuto lejos de Lily profundizaba la sensación de vacío. No podía aceptar que ella hubiera desaparecido sin luchar. La reunión, tras 2 días de búsqueda incansable, por fin la encontró. Lily estaba en una pequeña biblioteca comunitaria, ayudando a niños a usar computadoras viejas. Abrió los ojos de par en par al verlo, sorprendida y asustada. «¿Por qué estás aquí?», preguntó en voz baja. «Porque te escapaste de mí», respondió Ethan sin dudarlo. «Y no lo acepto». Ella sacudió la cabeza y las lágrimas corrieron por su rostro. «Solo te estoy arruinando la vida. Estoy arruinando tu negocio. Necesitas olvidarme». Ethan se acercó y le sujetó las manos con fuerza. «Puedo perder mi empresa, mi fortuna, mi nombre, pero no puedo perderte a ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, intensas, imposibles de ignorar. Lily rompió a llorar, pero esta vez no se acobardó. El contraataque. Decidido a cambiar las tornas, Ethan reunió a su equipo más leal. Investigaron las fuentes de las historias y rápidamente encontraron pistas que conducían a Marcus. Correos electrónicos falsificados, imágenes manipuladas, testigos pagados. Cada detalle era un eslabón en la cadena de su conspiración. Con las pruebas en mano, Ethan convocó al consejo. Presentó los documentos ante todos, desmintiendo cada acusación. Marcus Hale intentó destruir Titan Core desde dentro, declaró, y trató de destruir a la única persona que merece estar aquí más que cualquiera de ustedes. La conmoción fue inmediata. Marcus intentó defenderse, pero se vio obligado a abandonar su posición. Su imperio de intrigas se desmoronó en segundos. La amarga victoria. A pesar de la victoria, las cicatrices persistían. Lily, aún afectada por la humillación pública, se preguntaba si podría empezar de cero en ese entorno hostil. Ethan, por su parte, estaba dispuesto a capear cualquier adversidad por ella. Esa noche, de vuelta en el ático, ambos permanecieron en silencio frente a la ciudad iluminada. Había dolor, pero también algo más grande, la certeza de que juntos habían superado lo peor. Y por primera vez, Ethan rompió la barrera que los separaba, se acercó lentamente, le tocó el rostro con ternura y sin decir una palabra más, la besó. Fue un beso de promesa, de guerra y de renacimiento. Y ahora quiero escuchar de ti. ¿Este amor nació para resistir todo, o la victoria contra Marcus fue solo el comienzo de una batalla aún mayor? Deja tu opinión en los comentarios. Dale like al video y suscríbete al canal, porque en el próximo episodio viene el clímax de la historia y nada volverá a ser lo mismo. La caída de Marcus parecía el fin de la guerra, pero en realidad fue solo el comienzo de una batalla aún más brutal. Expulsado de Titan Core y humillado públicamente, no desapareció. Al contrario, se volvió más peligroso. Con conexiones sospechosas y sed de venganza, comenzó a actuar al margen de la ley. Ethan sabía que un enemigo derrotado siempre es el más letal, pero nunca imaginó hasta dónde llegaría Marcus. Las primeras grietas. En los días siguientes, el proyecto Atlas recuperó impulso. Lily, ya oficialmente parte del equipo, se sumergió en su trabajo con la misma pasión que ponía en cada detalle de su vida. Por primera vez, sintió que pertenecía a algo más grande. Pero la felicidad era frágil. Un coche negro empezó a rondar su calle por la noche. Llamadas silenciosas empezaron a llegar al ático. Y una mañana, Ethan encontró una clara amenaza en el buzón. Una foto de Lily, tomada sin que ella se diera cuenta, con una frase escrita en rojo: «No puedes protegerla para siempre». El corazón de Ethan se congeló. El asedio se cierra. Decididos a seguir adelante, Ethan y Lily insistieron. Pero Marcus actuó con rapidez. Usando sus contactos,
hackeó los sistemas internos de Titan Core. En cuestión de días, se filtró información confidencial a la prensa, contratos confidenciales, informes financieros e incluso los correos electrónicos personales de Ethan. El escándalo se extendió como la pólvora. Las acciones se desplomaron. La junta directiva presionaba. Los inversores amenazaban con abandonar el barco. Por primera vez, toda la empresa estaba al borde del colapso. Y en el centro de la tormenta estaba Lily. Marcus publicó nuevas pruebas manipuladas, insinuando que ella era cómplice de las filtraciones. «Creen que fui yo», dijo Lily con voz temblorosa. «La culpa siempre recaerá sobre mí». Ethan le apretó las manos con fuerza. «Te creo, y te demostraré que estás limpio». El secuestro. Esa noche ocurrió lo impensable. Lily salió de Titan Core más tarde de lo habitual. Mientras caminaba hacia su coche, un grupo de encapuchados la rodeó. Antes de que pudiera gritar, la arrojaron a una furgoneta. Cuando Ethan recibió la noticia, su mundo se derrumbó. Dejaron una nota en su puerta. «Si quieres verla con vida, abandona a Atlas. Asume la culpa. Piérdelo todo». Ethan sintió el peso de la decisión. Su empresa, su vida, estaban en juego, pero nada de eso importaba. El único pensamiento que resonaba en su mente era Lily. El rescate. No llamó a la policía. Sabía que Marcus siempre iba 3 pasos por delante y podía eliminar a Lily a la menor interferencia. En cambio, activó su propia red de contactos. Localizaron la camioneta en un almacén abandonado a las afueras del pueblo. Ethan no dudó. Fue solo. Armado solo con coraje y una furia que nunca antes había sentido. El cobertizo estaba sumido en la sombra. En el centro, atada a una silla, estaba Lily. Tenía la cara llena de cicatrices, pero sus ojos aún brillaban. En verlo, se le saltaron las lágrimas. «No deberías estar aquí», murmuró. Ethan ignoró la advertencia. Dio un paso adelante, enfrentándose a Marcus, quien emergió de la oscuridad con una sonrisa cruel. «Siempre supe que tu debilidad sería una mujer». «Déjala ir», dijo Ethan con voz firme, llena de odio reprimido. «Y quizá te deje respirar». Marcus se ríe. «No lo entiendes. Ella es solo el principio. Perderás tu empresa, tu reputación, y al final también la perderás a ella». La tensión era insoportable. Ethan sabía que cada segundo podía ser el último para Lily, el giro inesperado. Pero fue Lily quien rompió el ciclo. Con un movimiento rápido, aprovechó un lapsus del guardia y derribó la silla a la que estaba atada. Ethan avanzó de inmediato, desarmó al atacante y la atrajo hacia él. Marcus, furioso, intentó sacar un arma, pero Ethan fue más rápido. Lo agarró de la muñeca y lo empujó contra la pared, con los ojos brillantes. «Perdiste, Marcus». Lily, con las manos todavía atadas, gritó: «¡Ethan, cuidado!». Uno de los secuaces restantes se acercó por detrás con una barra de hierro. Ethan giró en el último segundo, rozándole el hombro, pero aún así logró derribarlo. El ruido resonó por todo el almacén. Las sirenas distantes comenzaron a sonar. Clara había alertado discretamente a las autoridades, rastreando la ubicación con el GPS del coche de Ethan. Marcus intentó escapar, pero fue arrestado cuando la policía allanó el almacén. La elección final. Mientras los oficiales se llevaban a Marcus esposado, Lily todavía temblaba, con los ojos fijos en Ethan. «Lo arriesgaste todo por mí». Respiraba con dificultad y le sangraba el hombro, pero su mirada era firme. «Habría arriesgado más. No hay empresa ni fortuna que valga más que tú». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un juramento. El abrazo de la victoria. De vuelta en el ático, cuando por fin estuvieron solos, Lily se desplomó en sus brazos. El mundo exterior aún los juzgaba. Titan Core aún enfrentaba semanas de crisis, pero nada de eso importaba. Por primera vez, ambos supieron que estaban del mismo lado, unidos no solo por las circunstancias, sino por algo más grande.
Amor, valentía y fe el uno en el otro. Ethan la miró y dijo en un tono suave pero firme: pueden intentar destruir todo lo que he construido, pero no destruirán lo que he encontrado en ti. Lily sonrió entre lágrimas. ¿Y qué encontraste? La única razón por la que quiero luchar todos los días. Y entonces la besó, ya no como un hombre que duda, sino como alguien que finalmente ha elegido su destino. Y tú, si estuvieras en el lugar de Ethan, ¿renunciarías a todo por amor o sacrificarías tu corazón para salvar la empresa? Comenta abajo, dale me gusta y suscríbete al canal, porque conclusión de esta historia traerá una revelación que no esperas y te emocionará hasta la última palabra. El sol de la mañana salió lentamente, abriendo grietas doradas entre los edificios de la ciudad, como si el mundo por fin respirara tras una noche demasiado larga. En el tejado, el silencio ya no pesaba tanto como antes. Era descanso, era paz después de la tormenta. Lily despertó con el lejano ruido del tráfico y por un instante no recordó nada. Solo sintió el calor de las sábanas, la suavidad de la almohada, el aroma a café que llegaba de la cocina. Entonces los recuerdos volvieron a inundarla. El almacén, la huida, las sirenas, la mirada de Ethan sosteniéndola como si le devolviera la vida. Se incorporó lentamente y algo tan simple como el roce del suelo frío bajo sus pies la hizo sonreír. Había sobrevivido. Más aún, había decidido quedarse. La puerta se abrió con un crujido y apareció Ethan con una camiseta sencilla. El vendaje del hombro dejaba entrever un rastro de dolor que no borraba la firmeza de su mirada. «¿Cómo estás?», preguntó, dejando su taza en la mesa auxiliar. «Entero, creo», respondió Lily, con esa risa casi tímida que solo aparecía cuando su alma se sentía aliviada. «¿Y tú?». «Mejor ya». Observó un segundo que pareció una eternidad. «Te dije que no dejaría que te tocaran». Ella asintió, y ambos comprendieron que no dejar no era bravuconería, era un pacto. Hubo un cambio en Ethan que ni siquiera él podía explicar. El hombre que controlaba los mercados con una hoja de cálculo ahora creía en algo que no cabía en columnas. Y en Lily nació de nuevo el derecho a soñar, sin complejos. La semana siguiente fue a la vez una reparación y un nuevo comienzo. Titan Core se tambaleaba, sí, pero no se derrumbaba. Con Marcus bajo custodia, la narrativa pública comenzó a cambiar. Surgió evidencia del plan, los informes confirmaron la manipulación y los titulares que antes eran flechas se convirtieron en escudos. Un portal empresarial informó: «La verdad detrás del escándalo», como la mente que todos ignoraron salvó a Titan Core. La foto era de Lily, no desde un ángulo invasivo, sino un retrato, con la mirada fija en la cámara, dignidad sin maquillaje. Ella no lo había pedido, pero cuando leyó el artículo no se contuvo. «A veces necesitamos que nos vean», le dijo a Ethan revolviendo el café con calma. «No por vanidad, por justicia». Él le sostuvo la mirada como si firmara un contrato tácito. «Entonces, vamos a mostrarte lo que has construido». El consejo fue convocado a una sesión extraordinaria. Al entrar en la sala, Lily sintió cada paso como un veredicto. No había uniforme de limpieza ni placa prestada, solo un vestido sencillo, líneas rectas y una postura que no pedía permiso. Ethan abrió la presentación de Atlas, pero rápidamente se dio la palabra. «Quien hizo esto posible será quien marque el camino», dijo, retrocediendo. «Lily Brooks». Hubo una breve incomodidad, como cuando el eje de un planeta se desplaza. Los directores se removieron en sus sillas, tosiendo nerviosamente, los bolígrafos golpeando la mesa. Lily respiró hondo. Apareció la primera diapositiva. Empezó con lo que siempre había sido su territorio: problema, hipótesis, prueba, demostración, sin florituras, sin florituras. Su voz era firme,
los datos claros, los gráficos inconfundibles. En 15 minutos, las matemáticas habían hecho lo que las opiniones no pueden: silenciar la resistencia. ¿Qué habría pasado si no hubiera intervenido esa noche?, preguntó uno de los consejeros más escépticos. Probablemente no habrías acertado y habrías quemado más de 200 millones, respondió Lily sin arrogancia. Y lo peor de todo, habrías perdido la confianza del mercado. ¿Y ahora? Ahora bien, si aceptan las mejoras de seguridad y la arquitectura que proponemos, Atlas no solo es viable, es un líder. El silencio que siguió no fue hostil, estaba cargado de admiración reticente. Al final, la votación obtuvo suficientes votos. Atlas procedería basándose en la arquitectura de Lily. Y por primera vez, el acta decía: contribución técnica decisiva de L. Brooks. No era el mundo entero, pero era el comienzo de un mundo más justo. Esa noche, fueron a la vieja biblioteca comunitaria, el mismo lugar donde Ethan la había encontrado cuando decidió desaparecer. El techo aún goteaba en los días de lluvia. Las estanterías improvisadas albergaban novelas desgastadas y manuales viejos, y el laboratorio de informática albergaba máquinas rescatadas del olvido. Lily pasó los dedos por las carcasas metálicas como si acariciara el pasado. Pensé que esto sería todo mi vida, dijo sin tristeza. Mantener todo en marcha, sin que nadie lo viera. ¿Y ahora qué?, preguntó Ethan. Ahora quiero que las demás Lilies no tengan que esconderse. Ethan sonrió con el rabillo del ojo, de esa manera poco común que guardaba para cuando lo imposible finalmente cedía. Entonces construyamos. Sacó un sobre de su bolsillo, los estatutos de la fundación. Proyecto Horizonte, becas para estudiantes con dificultades familiares, atención médica para madres solteras, mentoría técnica, puertas abiertas. Lily leyó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza como el primer amor. No, tengo un nombre que importe, Ethan. Tienes un nombre que ilumina, replicó. Lo demás es decoración. Ella se rió, y hubo un brillo que no provenía de las lámparas ni del neón. Era el futuro que llamaba desde lejos. El lanzamiento de Atlas se programó para 3 semanas después, con fuertes medidas de seguridad y una presentación concisa. Toda la ciudad sabía que no se trataba solo de software. Era una prueba. Era el final de un capítulo que esperaba la frase correcta. Entre bastidores, minutos antes de subir al escenario, Lily ajustó el micrófono con pulso firme. Ethan, a su lado, la observaba no como un director ejecutivo ni como un estratega, sino como un hombre que por fin había encontrado un camino que no lo llevaría a un muro. Tocó la venda, casi olvidándolo. ¿Te duele?, preguntó, en un susurro que podría haber sido una oración. Menos que pensar en perderte. El presentador anunció el anuncio, y las luces iluminaron el escenario. Ethan abrió el escenario con números, compañeros y visión, y luego dio paso. Cuando hablamos de tecnología, solemos hablar de códigos y capital, comenzó Lily, proyectando su voz sin agresividad. Pero hay algo que poca gente mide: vidas interrumpidas. La mía lo fue, y lo que me trajo de vuelta no fue la suerte. Fue alguien que, aunque podía ignorarme, decidió escucharme. El Atlas es un producto, pero para mí es un regreso. Al aula, al laboratorio, a la dignidad. Respiró hondo. Y si puedo estar aquí hoy, es porque alguien me tendió la mano, sin preguntarme si tenía un diploma en el otro. El auditorio no estalló en aplausos de inmediato. Al contrario, se hizo un silencio denso, de esos que preparan una avalancha. Entonces llegó. De pie, las filas se levantaron. Los aplausos resonaron en oleadas. Los celulares grabando no un lanzamiento, sino un reinicio. Lily parpadeó para contener las lágrimas. Ethan, en la oscuridad entre bastidores, se permitió vacilar un segundo y se secó las comisuras de los ojos. No había manera de mantener
el viejo muro de cinismo que una vez había erigido. Días después, los titulares cambiaron de tono, no por acuerdo, sino por consecuencia. Atlas debuta con estabilidad récord. La arquitectura sorprendente impresiona al mercado. El programador que el mundo casi perdió. Las acciones se recuperaron, los contratos reprimidos volvieron a la mesa y Titan Core, alguna vez sinónimo de eficiencia y frescura, ahora estaba aprendiendo otro idioma: el reconocimiento. Marcus recibió su sentencia provisional, mientras nuevas investigaciones vinculaban su nombre con un fraude de larga data. Intentó mirar a Ethan mientras lo conducían por los pasillos del juzgado, pero solo encontró una expresión serena. Nada de triunfo en los ojos de su rival, solo la confirmación de que algunas guerras terminan cuando la verdad sale a la luz y permanece. El apartamento de Lily había cambiado poco, y eso decía mucho. Todavía quedaba la maceta con la planta casi imposible de cuidar, la ventana que recibía el sol de la tarde y la taza de té de manzanilla desportillada. Lo que había cambiado era la presencia. Amigos que reaparecían, vecinos que ahora la saludaban, el encargado de la papelería que la llamaba por su nombre. Pequeñas revoluciones. En una tarde particularmente triste, llevó a su madre a una cita en un hospital mejor. La mujer, delgada y cansada, le apretó la mano a su hija. «Eres diferente», dijo con una sonrisa hermosa y dolida. «No se trata del dinero, es algo interior». Lily apoyó la cabeza en el hombro de su madre y comprendió que, adentro, era el único lugar donde el cambio perduraba. En Titan Core, Clara estaba escribiendo un correo electrónico para finalizar la configuración de la fundación. Antes de enviarlo, levantó la vista. «Sabes que esto atraerá a la gente», le dije a Ethan. «Personas reales, con historias reales». «Eso es lo que quiero», respondió. «Que este edificio vea algo más que números». Ella asintió, complacida de presenciar el desmantelamiento de un mito. El del hombre intocable que solo reconoce el valor estampado en una placa. En el vestíbulo había un nuevo cartel: Programa Horizonte, postulaciones abiertas. Junto a él, un código QR. Los jóvenes se detuvieron, tomaron fotos, susurraron, y algunos sonrieron como solo sonríe quien ve un puente. El primer fin de semana sin urgencias llegó como un regalo. Fueron al mercado municipal, comieron empanadas, rieron al romperse la masa y se ensuciaron las manos y descubrieron, con la alegría de quien por fin puede, que la vida también tiene cabida en la simplicidad. Al regresar, el ático ya no parecía un acuario de lujo, era su hogar. Cocinaron juntos, compartieron el agradable silencio y cuando la noche se hizo más profunda, Ethan sacó una pequeña caja, sin esperar un espectáculo. «No es un anillo de compromiso, todavía», dijo con cuidado. «Es un compromiso a largo plazo, si lo deseas». Lily abrió la caja y encontró un anillo fino y con intrincados detalles, con un diseño apenas visible en el interior, un horizonte. Rió con los ojos, su forma favorita de decir sí antes de decirlo. «El camino es todo lo que siempre quise», susurró. «Construiremos el resto». Se puso el anillo, sus alientos se encontraron y el beso que surgió no requirió prisa. Pertenecía al tiempo, no al reloj. Al finalizar el ciclo de lanzamiento, regresaron a la biblioteca para una pequeña ceremonia. Voluntarios instalaron 5 computadoras nuevas. Donaciones anónimas llegaron en cajas. Carteles coloridos anunciaban talleres gratuitos de lógica, algoritmos y diseño. Lily, con vaqueros y camiseta, escribió en la pizarra: «Nadie se queda atrás». Una niña de 12 años levantó la mano. «¿Qué pasa si cometo un error?». Lily sonrió, con el recuerdo exacto de lo que responde alguien que ha caído muchas veces. «Fallarás, y lo intentarás de nuevo. Fallamos más rápido para golpear más fuerte». La chica escribió: «Golpea más profundo», como si fuera una contraseña. Quizás lo era.
De noche, en el balcón de la azotea, la ciudad no parecía tan amenazante. El viento era fresco y, por una vez, las luces no competían con las estrellas. Ethan guardó silencio un rato, como quien formatea una página nueva. Cuando habló, fue para repasar en voz alta lo que ya estaba terminado. Creía que mi poder residía en controlarlo todo, pero descubrí que empieza cuando elijo qué proteger. ¿Y qué eliges?, preguntó Lily, apoyando la barbilla en su hombro. Tú, siempre, y todo lo que nace de lo que eres. Cerró los ojos, guardando la frase en un lugar donde ningún ruido pudiera alcanzarla. Por un instante se vio a sí misma como si estuviera fuera de sí misma. Una mujer que no se conformaba con la sombra, un corazón que se negaba a rendirse, un futuro que ya no era una hipótesis. Y supo, con la claridad de sus sencillos trajes, que su amor no era una recompensa por el dolor, sino la consecuencia de un coraje compartido. Al día siguiente, el ascensor se abrió y vio una escena que se convertiría en rutina. Jóvenes, en recepción con mochilas desgastadas, la mirada encendida, y el guardia de seguridad señalando una nueva dirección. Fundación Horizonte, 8º piso. Lily los saludó uno por uno, como si reconociera un país que una vez fue suyo. Ethan observaba desde lejos, no como un cliente, sino como un aprendiz. Tenía mucho que desaprender y aún más que aprender. Sabía que Titan Core sería diferente a partir de ese momento. Menos torre, más puente. ¿Estás lista?, preguntó, parándose a su lado y mirando hacia la sala llena de gente. Nací preparada, respondió con una sonrisa burlona. Simplemente no me dejaron darme cuenta. Y la clase comenzó. Habló de algoritmos, sí, pero también de hambre y cansancio, de madres que enferman, de facturas que no esperan. Explicó que la tubería y la pila coexisten con la paciencia y la perseverancia. Dijo que la excelencia no requiere pedigrí, requiere práctica. Que el genio no son fuegos artificiales, es una cerilla que se enciende cada día. Y, mientras hablaba, Ethan la vio. No a la empleada que el mundo intentaba menospreciar, no a la excepción que el azar había ocultado, sino al modelo a seguir que tantos niños y adultos necesitaban ver. Esa noche, la ciudad volvió a iluminarse. El techo albergaba el buen cansancio de quienes sembraban. Lily se quitó el anillo del dedo por un segundo, solo para girarlo, como si revisara la dirección de una brújula. Luego escribió en un cuaderno que mantenía escondido: «Hoy me vi completo». Cerró el cuaderno, lo puso junto a la cama y dejó que el sueño llegara con la ligereza de quien, finalmente, no debe nada a la oscuridad. Ethan apagó las luces, cerró la puerta del porche y caminó hacia ella con pasos que ya no temían el silencio. Se acostó a su lado, entrelazó los dedos y susurró la frase que había estado esperando la noche indicada desde el cobertizo: «Te elijo a ti cada día». Lily no respondió con palabras. Apoyó su frente en la de él, y el mundo exterior hizo lo que hace el mundo. Cuando reconoce una verdad, continuó. Pero en esa cama, en esa casa, en esa historia, todo había cambiado. Porque el amor, cuando es un nuevo comienzo, no necesita aplausos, necesita un camino, y lo tuvieron. Si este viaje te ha tocado en algún momento, si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has tenido que empezar desde cero, si alguna vez has necesitado que alguien vea tu valor, házmelo saber. ¿Cómo? Suscribir ahora y comentario. ¿Qué escena te conmovió más? Compártela con alguien que necesite escuchar que nadie se queda atrás. Y no te pierdas, el próximo episodio trae una nueva historia de valentía, amor y nuevos comienzos, y quizás un reencuentro inesperado.